Este es un tema, yo creo que crucial y otro de los temas que existían o preexistían a la pandemia, pero que se han hecho todavía más relevantes de lo que eran antes. Y es cierto que el discurso científico, ¿no? que ha sido, ya la cuestión climática ya ha sido cuestionado, ¿no? La existencia de un único discurso científico. Pero al haber una diversificación de información, a veces también se empieza a percibir cierta irrelevancia del discurso científico como discurso legítimo. Y han empezado a circular tipos de discursos pseudocientíficos que para hacer determinados grupos tienen la misma validez que un discurso autorizado, supuestamente legítimo del discurso científico. Y luego, además, este discurso pseudocientífico se basa en un tipo de género o una construcción discursiva que tiene la forma de un discurso científico. Tiene pruebas, tiene datos, aporta nombres de reputados científicos o de otras personas que tienen autoridad legítima para ello. Entonces se construye como un discurso científico basado en la apropiación de lo que es un discurso científico sin tener necesariamente contenido científico. Pero ¿cuál es el valor que tiene? Que confirma o apoya ciertos valores preexistentes en determinados grupos sociales. Entonces la identificación es más fácil con ese tipo de discursos pseudocientíficos, ¿no? Veíamos el ejemplo de Estados Unidos de cuando salieron los manifestantes para reclamar su libertad individual porque no creían que el coronavirus fuera una amenaza real. Esos se basan, ¿no? Tienen ideas o creencias o pensamientos que encajan o confluyen con ese tipo de discursos pseudocientíficos. Pues la fragmentación de la información favorece, ¿no? La dificultad de que el discurso científico sea aceptado consensualmente o generalmente por una sociedad y incita, ¿no? el conflicto político, porque muchos de estos discursos ya no es que la Tierra sea plana, es que lleva un tipo de respuesta política articulada contra tu gobierno de cómo se debería gestionar una situación de emergencia sanitaria. Entonces hay una pseudocientificación del discurso con mucho mayor difusión comunicativa y con una articulación con diferentes tipos de discursos políticos que también están fragmentados, igual que antes comentaba que el Estado no tiene un control centralizado de todas las competencias, tampoco hay nadie o instancias que tengan un control discursivo. Entonces, luego las articulaciones varían, ¿no? Pero sí que hay una especie también de fragmentación o diversificación dentro de las respuestas, combinando, ¿no? Ese nuevo tipo de discurso pseudocientífico con respuestas políticas. O sea, seguro, ¿no? Si hay un cambio en las prácticas, no solo comunicativas, sino también materiales, como ahora estamos hablando, ¿no? Del teletrabajo, de diferentes maneras, ¿no? de establecer nuestras relaciones sociales, laborales, habrá un tipo diferente, ¿no? De respuesta y de articulación social. Entonces sí que seguro que hay, ¿no? Yo creo, por simplificar un poco, una cosa que uno se da cuenta, ¿no? Después de la pandemia, cuando por fin se puede hacer algo, pues la gente aprovecha para ir a las tiendas a comprar y luego aprovecha para protestar, ¿no? Casi al mismo tiempo, ¿no? Que yo creo que muestra casi como nuestras dos dimensiones que están en contradicción, ¿no? Nosotros como consumidores, nosotros como ciudadanos que aspiran, ¿no? A cambiar la realidad social y esa tensión estaría siempre presente. Pero yo creo que ese escenario post-pandemia que probablemente se puede traducir en un modelo económico de austeridad más duro cuando haya que justificar cómo vamos a llegar a una nueva recuperación económica, cuando haya que justificar por qué para aumentar la productividad hay que hacer más recortes sociales. Esa tensión va a llegar en algún momento, ¿no? Y ese tipo de discurso que contrasta mucho con lo que hemos vivido en situaciones de pandemia solo puede ser contestado desde sociedad civil o desde movimientos sociales. Es difícil de prefigurar cómo, ¿no? Yo creo que igual que el movimiento feminista ya está aquí para continuar y para desarrollar las demandas que ya ha empezado a hacer antes de la pandemia, o sea que va a jugar un papel importante. Pero pienso que, por ejemplo, la importancia que ha habido ahora del tema de discriminación racial, por ejemplo, yo creo que era difícil de prever, ¿no? De que una de las salidas sociales de la pandemia a nivel de protestas iban a ser protestar
contra la violencia policial en Estados Unidos, protestar contra la discriminación. Pero sí que muestra la capacidad que tienen movimientos sociales de promover una agenda que no está prescrita, que no existe, pero que es consecuencia de las condiciones materiales, sociales, económicas existentes, ¿no? Entonces, la única manera de prestar alternativas, aunque el capitalismo pueda vivir con ellas o coexistir con ellas, es mirar en lo que se está generando, ¿no? A nivel de protestas, de organización civil, ¿no? Y yo creo que ha habido, por lo menos todavía no lo podemos ver, pero a nivel de organización ha habido mucha experimentación sobre cómo organizarse de manera diferente y eso probablemente puede potenciar a los. Es curioso sobre los discursos de los expertos cuando hay una situación de crisis, ¿no? Con la pandemia abundan médicos, todos expertos que nos explican la pandemia. Cuando hubo la crisis económica había economistas por todos los lados, ¿no? Explicando todo, difundiendo un tipo de lenguaje que desconocíamos. Cuando en Europa hubo la llamada crisis de los refugiados, lo que no había es refugiados explicando la crisis, ¿no? Pues a veces la idea del experto, quién necesitamos para que nos explique la crisis, es bastante curiosa, ¿no? Pero bueno, por tomar tu pregunta, ¿cómo es participación en política? O sea, yo creo que hay una cuestión de la vida académica que tiene que ver con la asunción de no todos, pero de ciertos privilegios que uno tiene al ser miembro de la academia, ¿no? Y el privilegio que tenemos, a veces cada vez en menor cantidad, es tener tiempo para pensar y tiempo para leer, aunque se empieza a convertir en un privilegio también para nosotros. Pero comparado con cualquier otro tipo de trabajo, tenemos por lo menos la posibilidad, o parte de lo que se nos paga es por pensar, producir y leer, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi enfoque en la política? Es que si nosotros tenemos una situación de privilegio, esa situación de privilegio se tiene que invertir en algún lado, ¿no? Entonces, si hay puede ser un proyecto político, pero puede ser también social, ¿no? Si uno puede ser útil aprovechando esa situación, esa posición que tiene, eso que yo creo lo uno tiene que hacer es revertir, ¿no? No somos, por lo menos en la universidad pública, somos un servicio público. Entonces, ese servicio público se revierte a la sociedad. Puede ser, insisto, ¿no? Un proyecto político o un proyecto social. Las dinámicas son muy, muy diferentes y están muy lejos de la lógica o de cómo trabajamos en la academia. Igual lo único que tiene en común la vida universitaria con un movimiento social o con un partido político es el grado de conflictividad interna, sobre todo de la izquierda, pero yo creo que yo lo veo casi como una obligación moral, ¿no? Y no digo que todos los académicos tengan que contribuir en proyectos sociales de izquierda, los que quieran que lo puedan hacer en lo de la derecha, pero la figura del académico para promoverse uno a sí mismo o para tener más likes en alguna red social o salir más en los medios de comunicación, yo por lo menos no le veo el sentido, ¿no? Yo creo que por lo menos como yo lo concibo, uno tiene cierto compromiso ético, moral, con los proyectos en los que uno cree y cuando puede ayudar, ayuda, ¿no? Entonces, yo lo veo como un uso de un privilegio. Pero entre todas, una cuestión de género, ¿no? Una cuestión de cómo redefinir o definir la neutralidad del género en español, ¿no? Con el género masculino siendo género neutral y no el femenino, ¿no? Y qué efecto tiene ello a la hora de representar o de la representatividad de los miembros de un colectivo, ¿no? Entonces yo creo que entre todas es una manera de reivindicar, ¿no? la invisibilización de un colectivo a través de un mecanismo de lenguaje que parece obvio y parece que es justificable porque no hay alternativas. ¿Para qué vamos a decir entre todas y todos? Si repetimos demasiado, ¿por qué poner entre arrobas si la arroba no se puede pronunciar? ¿Por qué con la E si ahí no tiene sentido? Pues dar la vuelta a esa lógica, ¿no? Y reivindicar, ¿no? La parte o la feminización de la política y la existencia de un grupo que generalmente queda excluido cuando uno nombra lo neutral, ¿no? Pues entre todas es sobre todo para marcar un perfil más femenino, más feminista y una manera de hacer política que incluye, ¿no? A más gente que la que incluye entre todos. Bueno. Y resignificar, ¿no?
Si puedo comentar es el esto de todos somos femeninos, no existe el... Creo que no he dicho eso, ¿no? Pero bueno, no me refería, bueno, hay cierta invisibilización que se produce a través de mecanismos lingüísticos. Enfatizar todas es una manera de visibilizar lo que ha quedado invisible, ¿no? Pero vamos, todos somos femeninos.